Bienvenidos. El día de hoy tomaremos ejercicios y práctica acerca de las vistas seccionadas y en corte. Las vistas seccionadas se trabajan para poder ver y para poder dimensionar objetos a los que las vistas invisibles hacen muy complejas. Y tenemos en la teoría pues como varios ejercicios. Vamos a visualizar este. En este tenemos una pieza cilíndrica pegada a una brida. Para simplificarlo es bueno, este es nuestro objeto simplificado en la posición isométrica. ¿Qué se nos pide? Hacer un corte. Dependiendo de la figura, es el corte que trazamos. Normalmente los cortes se indican en vistas ortogonales. Para este caso, dibujaríamos la vista frontal posicionados en este punto. Tendríamos bueno, hay que trazarle. Todos los dedos que están en este momento son las líneas de contorno. Ahora vamos a trazar las líneas de eje. Perdón, correspondientes a los círculos. Correcto. Y vamos a hacer la vista lateral, en este caso, que sería igual a la vista superior, que va a ser dibujamos las líneas invisibles. Y dibujamos las líneas de eje. Correcto. Entonces tenemos un cilindro pegado a una platina haciendo la forma de brida. Si nosotros necesitamos, esta pieza es pues relativamente sencilla, pero si nosotros necesitáramos conocer una geometría interna de esta parte posterior de la vista lateral, sería necesario, o si necesitáramos acotarla, es decir, colocarle dimensiones, no lo podemos hacer en vistas con líneas invisibles. En este caso podríamos acotar esta dimensión, el diámetro externo, pero el diámetro externo no lo podríamos hacer. Correcto. Lo mismo pasa con estas líneas.
En ninguna vista se pueden acotar las líneas invisibles. Las líneas de contorno se pueden, pero las líneas invisibles no. Posteriormente, en otros temas vamos a ver lo relacionado con el acotado, pero para este caso vamos a hacer como una introducción. Entonces ya sabemos que las líneas invisibles no se pueden acotar. Esa es una de las razones por las que tenemos que dibujar las vistas en corte. Si dibujáramos la vista superior, en este caso sería coger esta misma vista y dibujarla acá, ¿cierto? Porque la pieza es relativamente simétrica. Entonces lo mismo sería dibujar una vista lateral, una vista superior o una vista inferior. Esas cuatro vistas darían lo mismo. Entonces, por ejemplo, esta es una figura que con solo dos vistas se puede dibujar, no es necesario dibujar una tercera vista. Ahora bien, normalmente la persona pues que nos pide hacer el corte nos va a indicar por dónde trazamos esa línea de corte. En este caso, lo primero que se nos pide es hacer un corte total. El corte total viene marcado por una línea más gruesa que la de contorno. Y se delimita o se nombra por dos letras, ¿cierto? Pero las letras deben de ser iguales. Entonces yo llamo a esta sección, a este corte, lo voy a llamar corte AA, listo, a este plano de corte. Entonces es como si yo cogiera una hoja de sierra y cortara por acá. Entonces voy a dejar un lado de la figura. ¿Qué lado de la figura dejo? El lado que me señala la flecha. La flecha me señala para este lado, entonces este es el lado de la figura que yo dejo. Es decir, que el que retiro es este de acá. Si el que retiro es el de acá, entonces, ¿qué vista debería dibujar? ¿Una lateral derecha o una lateral izquierda? No, una lateral derecha. ¿Por qué? Recuerden, si yo retiro este lado, ¿qué lado puedo ver? Este de acá, ¿correcto? O sea, si yo retiro el lado derecho, ¿qué lado puedo ver? El izquierdo. ¿Pero por dónde veo el izquierdo? Para el caso del corte, lo veo por el lado derecho. Si yo corto, retiro el lado derecho y dejo el izquierdo, intento verlo por el lado izquierdo, vería la figura tal como es, así, ¿cierto? Entonces, como va a retirar la figura se va a ver de esta forma. Primero dibujo las líneas de contorno para el caso de la figura. En esas líneas de contorno, primero ya tengo todo el contorno externo. Después ya sé que esto, que en algún momento era invisible, ya se vuelve visible, porque ya hice un corte, ¿cierto? Lo mismo pasa con estos agujeros. Adicionalmente, hago un proceso que se llama sombrear o achurar, o en algunos textos le llaman rayar. Con estas líneas que tracé, con ese rayado, estoy mostrando lo que está por donde pasó el corte, ¿cierto? Entonces, en este momento esto haría parte de un hueco, al igual que esto y al igual que esto. Para poder identificar más fácilmente, vamos a dibujar el isométrico correspondiente a esta forma. Entonces sería algo así. Lo voy a dejar un poco más pequeño que el que tenemos inicialmente. Bueno. Bueno, aquí voy a corregir algo. Ya les muestro por qué.
Bueno, ¿qué corrección voy a hacer? Es cierto que en esta vista yo veo este agujero más atrás, pero igual lo veo, entonces puedo colocar este o este. Los veo aquí como líneas invisibles. Pero como el corte yo no lo estoy haciendo por la parte donde están los agujeros, por esta parte de acá, entonces no puedo pretender que ese hueco me quede ahí. Entonces realmente el achurado iba completo hasta este punto, correcto. Y ahorita hacemos un ejemplo de cómo poder ver esos agujeros. Entonces realmente el isométrico de lo que dibujé, o el plano de corte AA que tenemos, es este. Entonces, ¿qué hicimos? Retiramos esta parte de acá. Este sería el corte AA. Y aquí, al dibujar, voy a terminar de dibujar las líneas de centro. Al dibujar esta vista tiene el nombre del corte AA, correcto, porque A va desde el punto A hasta el punto A y está definido por un plano de corte que es simplemente una línea, correcto. Bueno, esto para el caso de este corte. ¿Qué inconvenientes tiene este corte AA? Que no puedo ver, después de haber hecho el corte, que no puedo ver que tenía unos agujeros, correcto. Entonces es posible que necesite verlos porque los tengo que acotar o dimensionar. Entonces podría crear un segundo corte. Voy a retirar esta hoja por el momento. En vez de haber definido un corte AA, que según esto no fue el corte más óptimo, pero este fue el que inicialmente me pidieron que hiciera, que este corte AA da como resultado esta vista y este isométrico, y en caso de que nos pidan, nos pueden pedir este o los dos. Entonces es posible que este corte AA no sea el más óptimo. Pueden pedirme, a este corte se le llama total, pueden pedirme un corte medio. El corte medio, vamos a señalarlo con este otro marcador de otro color, y vamos a hacerlo un poquito más alto para poderlo diferenciar. Va a ser el corte B, y vamos a hacerlo por acá. Correcto. El corte BB puedo o dibujarlo bien sea en este lado, porque la flecha señala para acá, o puedo dibujarlo por acá, perdón, en la vista superior, porque estoy viendo hacia este lado. Aquí no tengo espacio, entonces lo voy a dibujar acá. Ese corte va a ser algo similar a esta vista. En este caso, ¿qué hice? Solo retire esta cuarta parte del objeto. Sigo sin poder mostrar que hay un agujero aquí, pero ayudé mostrándolo en esta parte de acá. Entonces este corte sería el corte BB. Dependiendo de la complejidad de la pieza, puedo dibujar líneas invisibles o no. Para esta pieza tan sencilla, sí las puedo dibujar, porque no me saturan mucho el dibujo. Pero es posible que si la pieza es muy compleja, ya tanta línea invisible me sature el dibujo, entonces no estoy haciendo nada al realizar ese corte. Entonces tendría que simplificarlo. Pero para este caso aplica, correcto. Ahora bien, más que este corte medio que acabamos de trazar, hay otro tipo de corte que nos puede ayudar a ver mejor cómo es la pieza. Entonces ya vamos dos, ya hicimos el corte total, que es el AA, y un corte medio, que es el BB. Vamos a trazar un tercer corte,
vamos a hacerlo completo hasta acá. Y este tercer corte vamos a llamarlo CC. Este corte recibe el nombre de corte escalonado. Entonces, ¿qué hice? Para poder ver, como habíamos dibujado inicialmente, para poder ver estos agujeros en la vista sin ningún inconveniente, entonces trazo el plano de corte que pase por todo el agujero y así estoy viendo por lo menos dos de ellos, aunque podría realizarlo por acá, pero normalmente se trata de hacer pues como escalonado, como ir cambiando dirección, digamos de menor a mayor o de mayor a menor. Para este caso, de este lo voy a dibujar en la de allá. No necesariamente en un dibujo tengo que hacer varios cortes, a menos uno, o que me los dibujen o que me los pidan. En la práctica que tienen que realizar hay 3 cortes escalonados, correcto, y esos en las indicaciones dicen si deben de hacer uno, los 2 o los 3. Si no me equivoco, tienen que hacer las vistas de los 3 cortes escalonados y el isométrico de uno, el que escojan. Entonces vamos a hacer en este momento el corte escalonado correspondiente a CC. Se vería las líneas de eje, como es un corte escalonado, esta línea que separa esta de esta, viéndolo por este lado, esta línea hay que dibujarla acá, aunque en el rayado se vea continua. Que vea que el rayado ocupa esas dos áreas, aunque estén divididas por esa línea, pero el rayado es indiferente de eso. Listo, estoy hablando de esta línea que ha trazado acá. Entonces ya en esta vista, en este corte CC, que es un corte escalonado, ya puedo ver tanto este agujero como este, y si fuera necesario los puedo acotar en esa vista. Aunque esta vista no es muy compleja y podría acotarlos acá para vistas más complejas, por eso es la necesidad de utilizar este tipo de cortes. El isométrico para esta figura, más bien para este corte, sería algo como correcto, y hay que hacer el achurado. Correcto. Entonces, repito, este es el corte correspondiente
o el isométrico correspondiente al corte CC, que es un corte escalonado. Esto para una pieza sencilla, ustedes en el ejercicio tienen una pieza con varios agujeros, algunos tienen unas protrusiones o unos niveles superiores, otros tienen unos niveles inferiores. Ahorita hacemos otros ejemplos. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Claro, entonces. Listo. Vamos a mirar, ya hicimos el escalonado. Ok. Bueno, vamos a borrar esta parte de acá. Tenemos otro tipo de figuras que tienen brazos. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar eso? Ejemplo, vamos. Listo. Otra hoja y hagamos otro. Por decir algo, para el caso vamos a suponer que cada una, pongámoslo de esta forma, vamos a decir que esta perforación tiene un diámetro de 5 milímetros. Entonces habría que explicar que son 3 por diámetro de 5 milímetros, ¿cierto? Igualmente espaciadas. Correcto. Vamos a dibujar un segmento de arco acá, y este segmento de arco vamos a colocarle una cota y vamos a decir diámetro base 50. Vamos a hacerle una geometría adicional a esto. Y vamos a dibujarle esto acá. Correcto. Listo. Entonces con eso vamos a mejorar esta nota de acá para explicarle cosas que se van a encontrar en los dibujos. Se puede encontrar algo como 3 por diámetro 5, diámetro. Esta forma quiere decir un proceso que se llama abocardado, que es una perforación con un diámetro mayor a este que es pasante, pero esa perforación no va total sino hasta cierto nivel. Ahorita que hagamos el corte vamos a poder visualizar bien cómo es. Vamos a decir que esa perforación es de diámetro 8 y que tiene una profundidad, o sea que tiene una forma como una flechita así, o en algunos casos dice prof de 2 milímetros. Correcto.
Entonces la nota dice 3, o sea, son 3 tipos de agujeros, por diámetro 5, que es el diámetro pasante, o sea que es este pequeño, es el que está en el color negro, diámetro y esta forma como de una U, que quiere decir abocardado, de 8 milímetros, tiene sentido porque el abocardado debe ser mayor que el diámetro pequeño, o sea este, con una profundidad de 2 milímetros, la profundidad no puede ser total, igualmente espaciados, es decir, que este está exactamente a la misma distancia de este y a la distancia de este. Por tanto, si la circunferencia tiene 360 grados, cada uno debe estar separado 120 grados, ¿correcto? No es necesario que nos den esta cota de 120 grados porque ya nos están diciendo que están igualmente espaciados. ¿Listo? ¿Y a qué distancia? Nos dicen que el diámetro base es de 50. Hay otra información que podemos suministrar, podemos decir de cuánto es este diámetro de aquí. Podemos decir que ese radio, porque en este caso no es todo un círculo, sino que es nada más un segmento, que ese radio va a ser de radio 10. O sea que por tanto el diámetro de esto va a ser 20. Podemos decir que esto va a ser un diámetro, un diámetro 40 y este va a ser un diámetro 20. Bueno, hay algunas cotas que faltan, pero finalmente pues no lo vamos a dibujar con instrumentos. Lo que queremos hacer es explicar algunas de las notas que se ven en los dibujos. Aquí, esta es la información que nos da. Resulta que algunas de las dimensiones o algo con mayor claridad queremos verlo en otra vista, pero habíamos dicho, si trazamos una vista, por ejemplo una vista lateral, acá va a ser muy compleja y muy saturada de dimensiones, bien, de líneas. ¿Por qué? Porque se van a ver demasiadas líneas invisibles por esta parte de acá. Por esta parte no, porque sería sencilla, pero este punto no está aquí en su máximo, porque no son 2, sino que son 3, ¿cierto? Entonces aquí sería muy complejo. Si lo dejamos aquí una vista inferior, o si supusiéramos que esta fuera la superior y fuéramos a dibujar la frontal, pasaría lo mismo. Entonces aquí nos piden dibujar una vista en corte, pero nosotros somos los que tenemos que sugerir cuál va a ser ese corte, por dónde va a pasar el plano de corte. Lo que normalmente se sugiere es, no tiene sentido hacer un corte total y decir que el corte total va a ser por acá, porque si lo trazo por acá no voy a poder ver este agujero, pero no voy a poder ver este ni este. Entonces normalmente o lo adecuado más bien debería ser dibujar este tipo de planos de corte. Correcto. Recuerden, lo que señala las flechas para el lado que señala es el lado que se queda y el restante es el lado que se va. Entonces yo debería de quitar acá. Ahora bien, ¿qué decíamos según los dibujos de ahora? Yo debo dibujar basado, si tengo por ejemplo varias líneas, me debo basar en una de ellas para saber para dónde tiro el corte. Entonces podría tirarlo o por acá o por acá. Por facilidad, normalmente uno siempre tira o en una vista superior hace los cortes o en vistas laterales, ¿cierto? Como hicimos ahora. Así tanto para los cortes totales, los medios o los escalonados. En este caso vamos a tirarnos para acá. Vamos a dibujar la figura. Entonces decimos aquí dibujamos de una vez el eje. Entonces, en una vista en corte, esto que dijimos acá, el diámetro 5 es el diámetro de este de acá, correcto. El diámetro 8, o sea, el diámetro abocardado 8 es este. Esto tiene los 8 milímetros acá.
correcto. 8. Esto tiene los 5 y esta distancia de aquí tendría los 2 de profundidad. Bueno, seguimos, dibujamos este nivel, este otro. Pero ¿qué pasa? Si yo continúo dibujando como si todo fuera paralelo a esta línea, entonces aquí voy a tener varios puntos para dibujar. Tendría que dibujar este corresponde a este nivel y este corresponde a este nivel. Pero este, si lo dibujo, tendría que dibujar este de aquí y después una invisible teórica de este punto. Lo mismo sucedería con este y otra invisible teórica de este. Y con esto se volvería aún más complejo. Entonces la teoría que dice que yo hago un corte girado, es decir, trazo el plano así, uno inclinado y el otro paralelo a algunos de los planos, proyecto paralelo a los planos, pero esto al momento de dibujar el corte hago como si cogiera este brazo y lo desdoblara y lo pusiera en esta parte, quedara vertical, quedara alineado. Eso para el caso solo de la vista en corte. Para vistas ortogonales, es decir, si no nos piden corte, sino que nos piden la vista de acá, sí tendría que dibujarlo como es, con este brazo a la misma altura. Pero la ventaja de hacer esa vista en corte es que para poder simplificar lo que va a pasar ahí, más bien cojo esto y lo desdoblo y lo dibujo acá. ¿Qué va a pasar? Que se va a ver simétrico y se va a ver igual al que está abajo. Es decir, esto está a cierta altura, esa altura está definida por este de acá. Entonces, correcto. Ahora vamos a hacer el achurado o el rayado. Entonces nótese, vea que la figura, al haber hecho la vista en corte a, este brazo quedó simétrico a este y vea que se ve más alto. Listo. Entonces, para cuando la figura tiene algo como brazos o algo así y se van a hacer cortes girados, entonces lo que se hace es que se desdobla ese plano y queda alineado con el otro. En este caso quedaría como un corte total, pero entonces se desdobla y queda a la misma altura, queda simétrico, no queda como si yo pasara el plano de corte así, correcto. ¿Alguna duda con respecto a este? Bueno, por último, voy a mostrarles algunos de los... En una hoja que está en la plataforma dice que señalen el corte correcto. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que están aquí y a mostrar cuáles son los errores que se cometen. Bueno, vamos a borrar este ejercicio. Por ejemplo, vamos a mostrar la pieza 3. Más o menos nos está diciendo este plano realmente va completo. Este me quedó 14. Recuerden, las líneas de eje o las líneas de centro en este caso deben abarcar
el tamaño suficiente del centro que están marcando. Entonces, en este caso, estamos marcando el externo, indico hasta el externo, correcto. Si no tuviera, si aquí externo tuviera otra figura, pero que no es un círculo, sino que fuera un cuadrado o cualquier otra forma, que no sea un círculo, de todas maneras deben llegar hasta acá. Si por el contrario que otro círculo externo, esas líneas deben sobresalir un poquito más de ese otro círculo, correcto. Bueno, entonces esta es la vista que nos muestran, la vista superior. Una vista en corte sería perdón. Correcto. Aquí, ¿qué sucede? Entonces, lo que les decía, aquí está la línea invisible del círculo correspondiente a este agujero. Y la línea de eje solo abarca el tamaño del agujero. Aunque la pieza sea más grande, en este caso es un rectángulo, como solo tiene una figura de un rectángulo y el círculo es así de pequeño, solo abarca el tamaño de este agujero, para el caso de la línea de centro. Bueno, entonces aquí nos dicen que tracemos, pues, y nos indican cuál debe ser. Este es el plano de corte. Listo. Este plano llamémoslo A. Y nos dan las posibilidades. No voy a dibujarlas todas, pero voy a dibujar la respuesta. En algunas, entonces, lo más importante de la respuesta en este caso, lo que quieren indicar, es que la respuesta, de las posibles respuestas que nos dan, que es la A, la B, la C o la D, en la A, la B y la C incluyen unas líneas invisibles. Es importante recordar que las vistas en corte no llevan líneas invisibles. Bueno, entonces, ¿qué hice? Corto por acá. Lo que nos ayuda es que la vista en corte debe ser similar, o debe estar basada en la geometría que ya nos dan. Por ejemplo, una vista ortogonal a esa vista de corte es esta vista frontal. Entonces nos podemos apoyar en parte de esta para saber qué tamaños y qué forma vamos a encontrar, que es una forma similar, pero ya se empieza a ver como contorno, ya no se ven invisibles. ¿Cuál es la zona que estoy cortando? Entonces este es un material, aquí hay material, entonces esto lo corto. Como lo corté, por tanto lo achuro. Entonces, esta zona de aquí y esta zona de acá. Esta zona de acá no se cortó, ¿cierto? Pero igual existe, entonces alcanzo a ver esta línea, la alcanzo a ver proyectada un poco más atrás. Entonces la dibujo, listo. Y el agujero, obviamente, lo alcanzo a ver, como lo que retiro es esta parte de acá, el agujero lo alcanzo a ver, entonces lo dibujo, listo. Pero entonces es importante recordar que ni achuro todo completo porque no tiene sentido, ni le dejo líneas invisibles, listo. Esa sería la respuesta para eso. Otro error típico, el 7, vamos a hacer el 7, es para una figura, a ver, definamos algo así. Hasta acá nada más. Sí. Aquí nos están diciendo que el plano de corte es este. Y la otra vista, esta sería la vista superior, la otra vista que nos dan para apoyarnos, cuenta con esta geometría.
Correcto. Esas son las vistas que nos suministran. Bueno, más bien pues. La respuesta para este caso es la siguiente geometría, ya la explico. Entonces el plano, definamos digamos BB. La respuesta es una geometría similar a esta, o sea que podríamos trazar el contorno externo. Listo. Ahora sí empezamos a buscar. El plano de corte pasa por estos puntos, entonces de que tienen que estar afectados este y este. Y este otro. Lo primero que hay que hacer es, primero hay que hacer como una clase isométrico mental entre las dos vistas para entender cómo es. Después de realizar el corte, ¿cuál es la dificultad típica? Entonces él nos muestra que en la primera vista, pues en la primera respuesta, en la respuesta A, no hacen esta línea, no muestran esta línea. En la segunda la muestran, pero están mostrando como que lo que cortaran fuera esta área de acá, como si esto existiera. Y realmente lo que existe es que esto es como una cuñita en el fondo y esta es otra cuñita más cercana. Entonces esta parte de acá es hueca. No, bueno, más bien. Voy a hacer el isométrico porque lo puedo entender más fácil. Esta es la frontal, esta es la superior, entonces. Bueno, sí. Esta parte de acá no es muy fácil de ver por la posición de la figura. Tendríamos que girar la pieza así para poder ver esta parte de acá. Bueno, entonces decíamos, en esta vista, en la respuesta B, nos dicen que achura acá y que achura acá. Entonces el primer error es achurar esta parte de acá. Si esto de aquí es sólido y esto lo muestran como invisible, quiere decir que esta parte de acá es un hueco, ¿cierto? Entonces, si es un hueco no lo puedo achurar porque estaría diciendo que es sólido. Primer error. Y el segundo error es, para el caso de esta figura, es cierto que esto podría pensarse que va achurado. Pero si va achurado, o sea, si el plano de corte va por acá, y si va achurado, entonces no tendría que hacer la división que va acá. Que eso llega a la primera respuesta, que es errónea. ¿Por qué es errónea? Listo, puede uno pensar que esto se achura, pero cuando hay figuras en las que esto es un espesor más delgado con respecto al resto del cuerpo, es decir, que esto de cierta forma se piensa como un refuerzo,
en la teoría lo llaman como refuerzos o nervios. Entonces los nervios no se achuran. ¿Por qué? Porque para no presentar confusión en que este espesor es tan grande como este. Listo. Entonces, como es un espesor más delgado que el resto de la pieza, no se achura. Entonces esta parte de aquí tampoco. O sea que la respuesta B tampoco es cierta. La respuesta C nos propone achurar toda esta área, esta área, que esta área es cierta. Es cierta, me refiero a que es sólida, y como es sólida fue la que cortamos. Esto dijimos que era hueco porque si aquí hay una línea invisible, entonces esta zona de aquí es un hueco. Pero la respuesta C nos dice que esto lo hagamos invisible, suponiendo que como cortamos por esta zona de acá, por toda esta mitad, cortamos por esta parte de acá, es decir, por esta, entonces listo, es cierto que esto es un nervio, entonces no se achura, aunque ahí lo están achurando, pero aparte de eso están dibujando la línea invisible de esta parte de acá, que repito, en los isométricos, en las vistas en corte no se trazan invisibles. Entonces, ¿qué supone la respuesta? La respuesta realmente es la D, que dice, listo, es cierto, yo corto por acá, esta zona de aquí que está por invisibles es un hueco, vamos bien ahí, pero esta parte de aquí la dejo con líneas de contorno y no la achuro, porque esto de aquí, este espesor de aquí, este elemento de aquí, este triángulo se llama refuerzo o nervio, y los nervios no se achuran, o sí se cortan, pero no se achuran, no se rayan, para no presentar confusión en que esto puede ser hasta el fondo de la pieza, correcto. Entonces este tipo de errores es muy común, y esta parte de acá. En el resto de respuestas se van a encontrar pues con cosas similares en el resto de ejercicios, pero lo importante es sobre todo esto. Listo, esta sería la respuesta correcta, el corte B. Bueno, para la próxima tutoría vamos a trabajar en el tema de vistas auxiliares. Vamos a hacer unos ejemplos. Muchas gracias.